Te doy la bienvenida a Conociendo al Salvador. Esta es una serie sistemática de investigación bíblica en la que en cada episodio conocerás un poco más acerca del Señor Jesús. La de hoy es la primera de varias aproximaciones a la persona más extraordinaria que haya existido jamás en este mundo. Como sabrás, la datación de la historia de la humanidad se divide en los años antes de Cristo y después de Cristo. Eso significa que el hito histórico más representativo de este planeta fue la vida del Señor Jesús. No importa si se es cristiano, musulmán, judío, budista, ateo o lo que sea, hay un hecho incuestionable, que Jesucristo existió e influyó en el mundo como ningún otro individuo. ¿Cómo conocer acerca de Él y cómo conocerlo a Él? Bueno, aunque las dos preguntas se parecen, no significan lo mismo. Sin embargo, tienen la misma respuesta. Conocer acerca de Jesús es tener información biográfica, mientras que conocerlo a Él es entrar en una relación personal. Y sí, la respuesta es la misma en los dos casos. Se lo llega a conocer mediante la Biblia. Por supuesto, puedes usar otras fuentes para conocer acerca de Jesús, pero ninguna será tan completa, veraz, imparcial y emocionante como la Biblia. Así que nuestro primer paso para conocer al Salvador es interactuando con su carta personal para ti, que al mismo tiempo es una carta circular para toda la humanidad. La metodología va a ser bastante sencilla. Nos haremos preguntas y buscaremos respuestas autorizadas. Y aunque en la vida hay más preguntas que respuestas, trataremos de hacer lo mejor con las que aquí nos planteemos. No sé si estás listo, pero aquí vamos en la inmersión más extraordinaria que puedas jamás hacer con el fin de conocer al personaje más trascendente de la humanidad. Esta es la primera pregunta. ¿Por qué debemos buscar respuestas sobre quién es Jesús precisamente en la Biblia? Mira lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Como puedes ver, Jesús mismo dijo que las Escrituras son las que dan testimonio suyo, es decir, que ellas cuentan de manera imparcial sobre él. Esto es muy interesante, ya que la parte de la Biblia que estaba escrita cuando él dijo esto era el Antiguo Testamento. Y aunque en él había muchas profecías sobre el Mesías, el Nuevo Testamento da fe de que todas ellas se cumplieron en la vida del Señor. Así que las Escrituras en su totalidad son la mejor fuente para conocer a Jesucristo, porque son el testimonio fidedigno de que en Él se cumplen las promesas de Dios en cuanto a su proyecto salvador con nosotros. De paso, ¿qué significa la palabra Biblia? En Wikipedia encontrarás la siguiente respuesta. La Biblia, del latín biblia y del griego biblia, es un conjunto de libros canónicos que en el judaísmo y el cristianismo se consideran producto de la inspiración divina y un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. Interesante descripción, ¿verdad? Pues bien, originalmente el término Biblia viene del griego y aquí debo explicar una expresión que tal vez hayas oído una o dos veces. Transliteración. Se parece a traducción, ¿no es cierto? Pues tiene algo que ver con eso. Traducir es pasar el significado de lo que se expresa de un idioma a otro, pero transliterar es pasar el sonido de una forma de escritura a otra, por ejemplo, del alfabeto griego al abecedario hispano. Como sabes, los caracteres o símbolos lingüísticos de la mayoría de los idiomas son diferentes entre sí. Por ejemplo, las letras del árabe son distintas a las del chino o las del español. Pues bien, lo que sucedió con el sustantivo Biblia fue que en lugar de traducirse del griego al latín y posteriormente a otros idiomas, se transliteró de una lengua a otra, buscándose las letras que hicieran sonar lo más parecido posible la palabra entre un idioma y otro. Y así fue como nos quedó, Biblia. Biblia es un vocablo plural. Cuando nosotros escuchamos la expresión completa, la Biblia, suena muy similar a la locución griega ta biblia, que se traduce como los libros. ¿Por qué el uso del plural? Porque la Biblia es una colección de libros, 66 en total. Ahora tengo otra pregunta.
¿Cuánto tiempo demoró en escribirse la Biblia? Los expertos dicen que mucho más de 1000 años. Pocos son los que dan una cantidad exacta de tiempo, pero básicamente fue desde la época de Moisés hasta la de Juan, autores del primero y último de sus libros. Moisés vivió aproximadamente en el siglo XIV a.C. y Juan en el siglo I después de Cristo. Así que sin querer ser absolutamente precisos, podríamos decir que para tener todos los libros de la Biblia escritos pudieron pasar más o menos 1500 años. Partiendo de la base de que muchos de los lenguajes modernos no existían hace tanto tiempo, la siguiente pregunta es ¿en qué idioma se escribió la Biblia? Me gusta esa pregunta porque su respuesta está asociada con algo maravilloso. La Biblia se escribió mayormente en 2 idiomas que todavía se hablan: el hebreo y el griego. Por supuesto, con muchas actualizaciones y con el cambio propio de cualquier idioma. Por ejemplo, si has leído Don Quijote de la Mancha en su castellano original, podrás percibir cómo ha cambiado nuestra lengua. Pues lo mismo ha sucedido con el hebreo y con el griego. Pero además de esos idiomas, las Sagradas Escrituras también tienen partes escritas en arameo, que según los expertos es similar al hebreo en la misma manera en que el portugués y el español se parecen entre sí. Basado en esto de los idiomas y su evolución, viene otra pregunta al estrado. ¿Son perfectas las traducciones de la Biblia? Bueno, debemos ser honestos. En este mundo nada es perfecto, pero algo sí podemos decir: las traducciones de la Biblia son confiables. Aún si supiéramos hablar griego y hebreo, por la lejanía en el tiempo y la evolución de los idiomas, todavía nos quedaría difícil comprender las palabras y su significado al 100%. Pero podemos afirmar que los traductores han hecho un excelente trabajo. En pocos instantes te diré algo interesante acerca de las traducciones. Pero por ahora tratemos de contestar otra pregunta. ¿Cómo se divide la Biblia? Pues bien, la Biblia se divide en 2 partes: el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió antes que naciera Jesucristo y el Nuevo después de su muerte. El primero se escribió mayormente en hebreo y el Nuevo mayormente en griego, ambos con algunas expresiones arameas, como dijimos antes. Ahora te voy a compartir un corto resumen de lo que fue la historia de las traducciones principales de la Biblia. Mira, las escrituras judías, o sea, el Antiguo Testamento, se tradujeron del hebreo al griego a finales del siglo III a.C. Esa fue la primera traducción que se hizo de la Biblia y se la llamó la Septuaginta. Luego, a finales del siglo IV después de Cristo, se hizo una segunda gran traducción, esta vez de toda la Biblia, o sea, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La traducción fue del griego al latín y a esta se le llamó la Vulgata. La siguiente traducción, muy renombrada, fue la que se hizo por parte de Martín Lutero del latín al alemán en 1521. Actualmente la Biblia está traducida a la mayoría de idiomas del mundo, incluyendo una considerable cantidad de dialectos. La traducción al español más conocida fue la que hizo Casiodoro de Reina, revisada posteriormente por Cipriano de Valera, y por eso la conocemos como la Biblia Reina Valera. Sin embargo, en la actualidad disponemos en español de una muy buena cantidad de traducciones y la mayoría hecha directamente de sus idiomas originales, no del latín como en el caso de Lutero. Pero ahora viene una nueva pregunta. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Bueno, la misma Biblia asegura que Dios habló a ciertos individuos y le pidió que escribieran su mensaje. Mira lo que dicen los siguientes textos. Éxodo 17:14 refiere: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Isaías 30:8 expresa: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Y Apocalipsis 1:11 registra: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Así que, por orden de Dios, seres humanos escogidos fueron los encargados de escribir la Biblia.
Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué debo creer que la Biblia es la palabra de Dios, siendo que sus escritores fueron seres humanos? Para eso basta con entender lo que se nos dice en 2 de Pedro 1:21 tocante a la profecía, pero que por extensión se aplica a toda la Biblia. El texto dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aunque los escritores fueron personas como nosotros, ellos fueron inspirados por el Espíritu de Dios para registrar exactamente el mensaje del Señor a la humanidad. Por eso es por lo que decimos que la Biblia es la carta del Salvador para nosotros. Ahora, ¿por qué, si existe una sola Biblia, hay tantas iglesias en el cristianismo? Esa es una pregunta que requiere un programa entero. Pero puedo adelantarte que se trata de un problema de interpretación. Verás, no vemos las cosas como son, sino como somos. Por lo tanto, lo que una persona o grupo de personas puede interpretar de la Biblia puede oponerse a lo que otros interpretan. Es por eso por lo que se necesita de mucha humildad para que mis prejuicios o mis preconceptos no se conviertan en una barrera para comprender el mensaje de Dios. Pero si nos dejamos guiar por aquel que la inspiró, el Espíritu Santo, entonces Él podrá iluminar nuestra comprensión para entenderla. Entonces, ¿puedes ver cuál es la diferencia entre la Biblia y otros libros? Estoy seguro que sí. Mira lo que dice 2 Timoteo 3:16 acerca de este asunto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Lo notas? Aunque muchos libros puedan resultar inspiradores, solo la Biblia fue inspirada por Dios. Ahora tengo una última pregunta. ¿Qué puede hacer la Biblia por mí? Acabamos de leer que la Biblia es útil para enseñarnos, corregirnos e instruirnos. Pero el versículo anterior a ese nos dice algo más. Voy a leerte 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia nos puede hacer sabios para la salvación, y esa salvación es por la fe en Cristo Jesús. Así que tengo una noticia increíble. Aunque vivimos en un mundo en donde se dice que la muerte hace parte de la vida, existe una manera de ser salvos de ese destino y es mediante el Señor Jesucristo. Y para eso necesitamos tener fe en Él. Ese es el papel principal de la Biblia, hacernos sabios o conocedores del proyecto de Dios de salvarnos. En conclusión, la Biblia es el documento más autorizado para conocer de Jesús y a Jesús. Lo más significativo de ella es que es un instrumento mediante el cual Dios nos muestra el camino de la salvación. Ahora, las cosas importantes de la vida son relevantes porque nos llevan a tomar decisiones que nos hacen mejores. Si Dios usa la Biblia para transformar positivamente a la gente, ¿qué te parece si tú y yo decidimos algo valioso hoy? Leer la Biblia consistentemente. A lo mejor al comienzo puede ser una vez por semana o cada 2 días, o tal vez puedas apartar para esto 5 minutos diarios. No suena tan complicado, ¿verdad? Te invito a que leamos juntos el Evangelio de Marcos, uno de los más emocionantes que yo he leído. Bueno, entonces hagamos un trato. A partir de hoy comenzaremos a leer este corto libro de la Biblia de manera sistemática, al menos una vez por semana. Si estás de acuerdo, vas a decirte a ti mismo: elijo leer la Biblia y he comenzado hoy. Bueno amigos, fue un gusto estar con ustedes. Hoy iniciamos la emocionante aventura de conocer al Salvador. Desde aquí te envío un fuerte abrazo y espero que nos veamos pronto.